Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de Venezuela vista desde una perspectiva de los derechos humanos. Me disculpan que me haya retrasado exactamente 11 minutos, pero estaba esperando que concluyera el debate en la Asamblea Nacional sobre la ley de amnistía. Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional han aprobado hoy, hace escasos minutos, la ley de amnistía, la cual contempla 16 artículos y una disposición final que establece que entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. En principio, hay que señalar que es muy positivo que se haya aprobado una ley de amnistía, que se hayan incorporado nuevos hechos sobre los cuales las personas van a ser beneficiarias de la amnistía. Sin embargo, la amnistía sigue tal como ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, excluye un conjunto de personas que no van a ser beneficiadas por esta amnistía, que son actualmente presos políticos. Ello incluye a los militares y a otras personas que son presas políticas y a quienes se les ha amañado expedientes, por ejemplo, de corrupción. Incluso algunos militares a quienes se les ha hecho unos expedientes relacionados aparentemente con tráfico de estupefacientes, pero que tienen que ver más con retaliación política, de acuerdo a los casos que se han podido conocer. El hecho es que ya hay una ley de amnistía. Este proceso que había sido paralizado para empezar a discutir y a debatir a partir del artículo 7, en el artículo 8, en comparación al borrador, como dije, se incorporaron nuevos hechos y permite también beneficiar a otros sectores que habían sido excluidos en el primer borrador. Vamos a esperar ya en el transcurso de la noche, mañana, las posiciones que van a adoptar distintas organizaciones de derechos humanos, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos, el Comité Madres en Defensa de la Verdad, que son los dos comités que integran familiares, también lo que digan expertos en derecho constitucional sobre la ley que finalmente se aprobó. Entonces, bueno, Venezuela tiene una ley de amnistía ya. Hoy se abrieron las rejas para una presa política, pero no quedó en libertad. Me refiero a Maykelis Borges. Maykelis Borges fue una joven de 25 años para el momento de la detención, que además tenía 2 meses de embarazo. Maykelis Borges dio a luz en la cárcel, convivía ahí con su bebé, que tiene apenas algunos meses, y se le cambió la cárcel por otra cárcel que es su casa, porque se le impuso casa por cárcel, este tipo de injusticias que lamentablemente que continúan. Hay que señalar 2 cosas de este caso que tiene que ver con Maykelis Borges. En primer lugar, que se le detiene solo por el hecho de ser esposa de un militar que está siendo perseguido. Su único delito por el cual se le continúa procesando es ser esposa de un militar a quienes las fuerzas de seguridad no han podido capturar. Y el segundo elemento que está relacionado al primero es que ha existido en la práctica sistemática de la represión política en nuestro país el detener familiares cuando no
han podido detener a las personas que van a buscar. Son muchos los casos de personas que aún se encuentran encarceladas, que se le detuvo por el solo hecho de ser familiares de alguien, que la policía, cualquiera de los organismos de seguridad y policías que actúan para buscar a esta persona no la han podido localizar, se llevan a familiares. Se han llevado abuelos, hermanos, hermanas, hijos, esposas, y cuando digo que se han llevado abuelos es que se han llevado a veces personas por encima de los 70 años que no deberían estar encarceladas. Algunas de las personas excarceladas, a quienes también se les continúa proceso, han sido víctimas de esta práctica de detener a familiares. Yo por acá con Marcada Gabriela, saludos a Pedro Camino, a Ginís Colmenares, mis saludos a quienes se encuentran conectadas y se van conectadas, no puedo leer todos y todas, pero este elemento quería destacar con Michaelis Borges, como dije, se le abrieron las rejas para que se le impusiera casa por cárcel. Los familiares de los presos políticos y los presos políticos recluidos en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana mantienen una huelga de hambre. De las 10 familiares que empezaron la huelga de hambre han sido dados de alta por médicos que han evaluado la salud de los huelguistas, 8. Quedan dos familiares que se mantienen en la huelga de hambre. Esta huelga de hambre ya tiene más de 120 horas. Hay que ver lo que significa estar 120 horas en una huelga de hambre. Bueno, se mantiene la huelga de hambre en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, qué decisión toman las huelguistas y los presos políticos que están en huelga una vez aprobada la ley de amnistía. El hecho es que al momento que yo estoy haciendo este en vivo, se mantiene la huelga de hambre. También debo indicar que hoy y también desde el día de ayer han venido denunciando madres, padres, hermanas, esposas, hijas de cerca de 120 trabajadores de PDVSA que se encuentran injustamente encarcelados. A través de diversos medios, entrevistas que han dado a medios de comunicación, a través de las redes sociales, por la vía de pronunciamiento en sus propias redes, estos familiares han venido señalando la presión injusta de trabajadores de PDVSA que se encuentran, algunos fueron detenidos en el estado Anzoátegui, otros en el estado Falcón, otros en el estado Apure, es decir, han sido detenidos en distintas partes del territorio nacional, trabajadores de la industria petrolera, incluso algunos que ni siquiera son trabajadores, como denunciaba un familiar hoy en una entrevista, así por el solo hecho de que tenía una relación vía telefónica con uno de los trabajadores de PDVSA, se le detuvo. Y así, digamos, es posible que haya otros muchos casos que ni siquiera son trabajadores de PDVSA. El hecho es que aproximadamente 120 trabajadores de PDVSA se encuentran encarcelados y sus familiares han venido denunciando. En programas de hace más de 15 días señalaba que al menos 43 de estos trabajadores de PDVSA se encuentran en la cárcel de Yare, en la cárcel de Yare 2. Pero también hay presas de PDVSA en las Crisálidas, en el INOF, porque hay mujeres que también
están encarceladas. Entonces han levantado la voz los familiares de los presos políticos relacionados a PDVSA. Por el otro lado, también quiero señalar que siguen los pronunciamientos de organismos de Naciones Unidas y también de otros organismos de protección de derechos humanos. Voy a hacer referencia a dos en particular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó hoy la solicitud al Estado venezolano para que le autorice visitar Venezuela, con el objetivo de constatar la situación de derechos humanos en el terreno, poder entrevistarse con autoridades, con organizaciones, con víctimas, pero también que se le permita visitar las cárceles. Esta solicitud, que ha sido muy reiterada de la Comisión Interamericana, no ha tenido respuesta de la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, o del ministro de Relaciones Exteriores. La Comisión Interamericana no puede preparar sus maletas, los integrantes, y llegar al país si no tienen una autorización del gobierno venezolano. Por eso es que una vez más le han planteado a quienes actualmente gobiernan que se les permita ingresar a Venezuela para poder hacer mejor su trabajo y constatar la situación de derechos humanos. Por otra parte, varios relatores de Naciones Unidas. Los relatores de Naciones Unidas son expertos designados por Naciones Unidas sobre diversos temas. Entre los relatores que hoy se pronunciaron está la relatoría sobre derecho a la libertad de reunión y manifestación, la relatoría sobre la libertad de opinión y expresión, la relatora sobre defensores y defensoras de derechos humanos, la relatoría sobre jueces y fiscales, y otros relatores se pronunciaron relacionando su opinión a la ley de amnistía y planteaban dos elementos. En primer lugar, que la amnistía debe ser una amnistía que se aplique a todas las víctimas. Ya dije, empezando el programa, que tal como fue aprobada la ley de amnistía hace pocos minutos, no abarca a todas las víctimas. Por lo tanto, esta exhortación de los relatores no fue considerada por los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Y el segundo elemento que llama también la atención los relatores de Naciones Unidas está relacionado que una ley de amnistía debe considerar los elementos de justicia. No puede obviarse todo lo que tiene que ver con la justicia. Afortunadamente, la ley de amnistía, en uno de sus artículos, establece que no pueden ser amnistiados aquellas personas que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos ni delitos de lesa humanidad. Recordemos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde el año 2014. Esto es un elemento importante que siempre hay que recordar, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha dejado de investigar. Ya en algún momento haré algún programa especial sobre la Corte Penal Internacional, cómo va el proceso relacionado a lo que se conoce como Venezuela 1. Por otra parte, también debo señalar que el presidente de la Asamblea Nacional hoy, en medio del debate que hubo sobre la ley de amnistía, hizo un anuncio interesante, vamos a denominarlo así, en el sentido de que es probable que próximamente se discuta una reforma a la ley contra el odio. El propio presidente de la Asamblea Nacional recordó, o por lo menos reconoció, que en muchos casos la aplicación de la ley contra el odio no ha sido la más adecuada. Recordemos que muchas de las personas que han sido encarceladas y que están siendo procesadas
por motivos políticos en Venezuela se le ha aplicado de manera arbitraria la ley contra el odio. Por eso es bien importante que se pueda dar este debate en la Asamblea Nacional. Mis saludos a Elizabeth Palacios, que la veo por acá conectada. Quiero finalizar esta transmisión de hoy con dos elementos. En primer lugar, todas aquellas personas que en el distrito capital sean enfermeras y estén afiliadas al Colegio de Enfermeras, el Colegio de Enfermeras está convocando para el 24 de febrero a las 9 de la mañana en su sede en el Paraíso a una asamblea de las enfermeras. ¿Y para qué la asamblea? Para debatir el tema salarial. Con esto quiero señalar que varias organizaciones sindicales vienen insistiendo en la necesidad de que en Venezuela se discuta el tema salarial, pero también organizaciones sindicales como la Federación Venezolana de Maestros han venido planteando la urgencia de discutir las convenciones colectivas. Bueno, están convocados y convocadas quienes sean enfermeras para esta asamblea que está anunciando la Junta Directiva de Profesionales de la Enfermería. Y finalmente algo que no puede decir que da risa, pero que es muy lamentable. Hoy por distintas vías el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha venido informando que mañana se van a pagar las pensiones. ¿Y sabe cuánto se le va a pagar de pensión? 130 bolívares, porque las pensiones están atadas al salario mínimo. ¿Y en cuánto equivale estos 130 bolívares? Equivalen al día de hoy al cambio, que por cierto va incrementando, se va para arriba, el cambio oficial no ha parado, equivale a 0,32 céntimos de dólar. Bueno, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con muchos bombos y platillos, está anunciando que mañana los pensionados y jubilados van a poder cobrar la pensión que equivale a eso, que no da ni para comprar, yo diría ya, un paquete de galletas. Pero bueno, así estamos, así está la situación en el país, con el optimismo de que las situaciones puedan mejorar. Bueno, mi nombre, quien les habló, Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas y hoy empiezo en una alianza con TV La Calle. Empiezo mi resumen que siempre hago de estos programas de 90 segundos. Empiezo una difusión en colaboración con TV La Calle. Dentro de pocos minutos van a poder ver por las distintas redes sociales, tanto de TV La Calle como las mías, este resumen que hago de 190 minutos. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Pido nuevamente disculpas, como empecé el programa diciendo que hoy no arranqué, no inicié a las 8 en punto. Me gusta ser muy puntual, pero necesitaba que se concluyera el debate en la Asamblea Nacional para poder decir con certeza se ha aprobado la ley de amnistía. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8 de la noche y pendientes de la publicación que saldrá muy pronto de la situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos, en esta oportunidad en alianza con TV La Calle. Hasta mañana.